porque aquí en este espacio, Café y Noticias, le informábamos de cuál era la declaración que daba la presidenta Claudia Sheinbaum luego de este pago que hizo Ricardo Salinas Pliego a un tribunal de Estados Unidos para que no se le detuviera debido a todas estas demandas que tiene allá en este país vecino. La presidenta en el día de ayer mencionó que esto pues es parte también de la defraudación que estaba haciendo Ricardo Salinas Pliego a estas personas con la compraventa. Pero pues inmediatamente después viene la respuesta de Grupo Salinas y también de Ricardo Salinas Pliego. Porque primero fue Grupo Salinas quien llamó gobiernícola a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y amenazó además con demandarla en tribunales, no solamente aquí en México, sino también en Estados Unidos. El empresario Ricardo Salinas Pliego escribió en su cuenta de Twitter que le tiene miedo. Así tal cual lo puso en un mensaje que deja en su cuenta de Twitter y enfatizó que hay una persecución política en su contra y el gobierno ya no encuentra de qué acusarlo para desacreditarlo. Este es uno de los puntos muy relevantes e importantes que se dan a conocer porque, en efecto, si algo hemos visto sobre este caso es que existe totalmente esta idea de querer plantar Salinas Pliego, la idea de que es un incómodo del gobierno y como ha soltado críticas, como ha soltado molestias, dice él, para el gobierno de la Cuarta Transformación, la única manera que hay del otro lado es contestándole con que pague sus impuestos. Queda ahí una incógnita y todos nos quedamos con cara de, en realidad, ¿cree Salinas Pliego que nos estamos comprando ese tema? ¿Todo bien con la transmisión? Nada más que me confirmen si todo bien con la transmisión. Y bueno, adelante, seguimos con toda esta información. Porque más temprano también Grupo Salinas respondió que por segunda vez en menos de una semana, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo Federal atacó a su presidente fundador con calumnias y difamaciones. Detalló que es más grave aún que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia. Dice que esto es propio de los gobiernícolas, que es este término que ha empleado Ricardo Salinas Pliego desde hace algunos meses que empezó toda esta batalla. Dijo que hay una ignorancia de cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones. O sea, básicamente dice, yo soy aquí el único que tiene la razón y esa narrativa también la hemos estado escuchando por parte del empresario que ha dicho que él sí quiere pagar sus impuestos, pero no va a pagar con cada uno de los recargos que ya se acumularon por haber evadido o por este castigo que se le pueda dar, ya que su deuda va subiendo y les recomiendo, aquí hago un paréntesis, que vean el versus del lunes pasado porque estuvo muy interesante la manera en que se desglosaron las deudas. No es solamente una, son varias las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego aquí en México y también en Estados Unidos. Como también se equipara con la riqueza que tiene el empresario, vayan sin embargo al aire a buscar este versus muy interesante. Regresando al tema, el día de ayer este corporativo enfatizó que mentir cuesta y dice tiene consecuencias. Bueno, pues también se le regresa eso mismo a Salinas Pliego. También hay consecuencias de que no se paguen los impuestos en el momento. Cada uno de nosotros lo sabemos perfectamente. Si no se dan estos pagos, viene inmediatamente pues un recargo o incluso si uno quiere hacer una colaboración o quiere trabajar en algún puesto como funcionario, esto no es permitido porque pues obviamente se tiene que tener un historial crediticio bueno, un historial ante el SAT bueno y limpio. Dicen que estaban analizando y evaluando iniciar estas demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Salinas Pliego pagó esta fianza de $25 millones en Estados Unidos para ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T. Esto fue revelado por la agencia de noticias Bloomberg. El multimillonario le debe $565 millones a otros estadounidenses tenedores de deuda, además del adeudo que ya acumula de $74,000 millones que tiene con el Servicio de Administración Tributaria, entidad recaudatoria que depende de la Secretaría de Hacienda aquí en nuestro país.
Por ello, Salinas Pliego escribió en su cuenta de Twitter: la presidenta nunca tiene información. Siempre anda preguntando a la Fiscalía, al secretario de Defensa, al de Seguridad, etc. Sobre todo cuando le preguntan por los delitos que cometen sus cómplices. Además, ella siempre exige pruebas y aunque se las presenten, sigue repitiendo como si fuera una grabadora que presenten las pruebas. Dijo que cuando se trata de él, resulta que siempre tiene información y hoy le acusó de fraude internacional, como si sus palabras, dice, no tuvieran consecuencias. Este fue un último mensaje que dejó en sus redes sociales Ricardo Salinas Pliego, a quien se le ha visto ya tuitear de una manera un poco más concreta, ya no responde inmediatamente a todos estos cuestionamientos. También el día de ayer aquí le dábamos a conocer cuáles eran estas reacciones luego de que se informaba sobre este hecho. Pues sobre las amenazas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Ricardo Salinas Pliego, independientemente de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, ha utilizado tanto sus redes sociales como la televisora y esta concesión que tiene para hacer difamación. Dijo y preguntó sobre todo el por qué no se investiga cómo adquirió TV Azteca, cuánto fue beneficiado por el FOBAPROA y cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana. Escuchamos parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo le responde a Salinas Pliego la mañana de este jueves. ¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá. Que este empresario que le debe al pueblo más de 74 mil millones de pesos y tiene deudas millonarias en Estados Unidos, pretenda hoy hacerse la víctima mientras convierte sus deudas en ataque político? Pero incluso más allá de las deudas, pues la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? A ver, ¿cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, pues pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? El chiquihuitazo. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Pregunta. Solo son preguntas para que pues también se conozca. Ahí lo dejamos hoy. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, creo que muchos de nosotros también sabemos de todo este préstamo que se le da por parte de Raúl Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego con esta intención de que comprara TV Azteca, y también ahí ya se le han hecho estos cuestionamientos y vamos a ver ahora cómo es que responde el empresario. Pero también está esta otra parte de qué fue lo que sucedió en su momento con el chiquihuitazo, porque recordemos que fue en 2002 cuando un comando armado al servicio de Ricardo Salinas Pliego tomó por la fuerza la planta y las antenas transmisoras de CNI Canal 40 ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, esto en la Ciudad de México. Recordemos que esta fue una escena que retrata muy bien quién es Ricardo Salinas Pliego, y esto sucedió en el 2002. Ya hace más de 2 décadas que esto sucedió, porque pareciera que se ha desvanecido esta otra imagen que en donde vemos que quién era y cómo podemos entender a un personaje que está manejando un medio de comunicación que está dispuesto justamente a llegar a eso, a comandos armados para que se tomen las instalaciones y para seguir amenazando. Bueno, también es una parte de la forma en que es este pasado
que Salinas Pliego no quiere que se hable de ello. O sea, no nada más se trata de hablar de las deudas que tiene, de la manera en cómo le debe a ciertos sectores de aquí de la sociedad mexicana, también le debe allá en Estados Unidos, pero lo que es muy cierto es que se ha visto beneficiado un empresario y que eso es lo que quiere que siga sucediendo. También está este otro lado, la controversia, cuando se empezó a hablar también recientemente en redes sociales, y ya que Ricardo Salinas Pliego ha estado acaparando los reflectores, se habla de esta deuda de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien había confirmado que le otorgó un préstamo millonario al empresario para la compra de TV Azteca. Todo esto, pues obviamente también viene con la adquisición de TV Azteca, que anteriormente era llamado Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión, que muchos también sabemos que parte de esta ruptura que hay, parte de esta división que ya existe, es que de Imevisión surge TV Azteca y por el otro lado también surge la televisión pública y cultural, Canal 22, con otros objetivos y otro sentido. Ambas que sí buscan llegar a públicos en donde la información se debe de llegar y se debe de dar a conocer, pero por un lado, esta concesión que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego es para desinformar, para lanzar una serie de mentiras, para lanzar todos estos datos en los cuales pues hemos visto también de qué manera se trata de colocar ahí ideas que benefician sobre todo a este empresario y también la manera en cómo ocultan la información. Bueno, pues esas son al menos dos de estas respuestas que se le puede dar a la presidenta Claudia Sheinbaum al momento de cuestionar cómo es la manera en que llega a obtener Ricardo Salinas Pliego todos estos espacios y también reconocer que sí hay una difamación y que sí viene también toda una desinformación desde las redes sociales y utilizando también todos los medios y los canales disponibles. Algo que mencionaba en este versus que les platicaba que realizamos el pasado lunes aquí en Sin embargo al aire, era ver y analizar cuáles son los elementos que tiene Ricardo Salinas Pliego para pues tener ese poder y para mantenerse tan impune él allí en redes sociales y para sentirse tan envalentonado. Por una parte, pues es todo este poder económico que pese a que se está dando a conocer todas estas deudas, pues sí mantiene una gran fortuna. Es uno de los hombres más ricos de acuerdo con lo que ha mencionado Forbes. Por el otro lado, también tiene este medio de comunicación, un medio de comunicación en el que se desinforma y ya ahora entendemos también cómo es que llegó a hacerse de esta concesión. Y por el otro lado también está todo un grupo y un aparato de la ala más conservadora de la derecha, que son los ultraderechistas. Este es un poder que bien puede levantar o bien ha hecho que se escuche más fuerte la voz de un Javier Milei, que llegara incluso a la presidencia de Argentina, de un Donald Trump, que también está por segunda ocasión en este mandato y que pareciera que eso es lo que busca Ricardo Salinas Pliego, llegar a tener más incursión en la política, para, obviamente, seguir teniendo estos beneficios y seguir viviendo de los privilegios a los cuales lo acostumbraron los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, y que ahorita, pues, tanto extraña a un personaje como Ricardo Salinas Pliego. Por acá, dice Ivonne Boyer, también despojó a Héctor Suárez de su programa en Imevisión. Dice Mauricio Pérez que ojalá Imevisión regrese, era muchas veces mejor que TV Azteca. Dice David, los que somos más viejos recordamos muy bien todos estos actos. Creo que sí, o sea, muchas veces este tipo de datos, este tipo de información a ciertas personas nos llega porque estamos interesados por saber cómo es que se dan esta entrega de, pues, momentos específicos de nuestro país, de la historia de la política mexicana, pero por el otro lado, también en mi infancia yo recuerdo esta disputa que siempre ha tenido TV Azteca por ser una de las televisoras más fuertes y más grandes, ¿no? O sea, la manera en cómo estuvieron desinformando todo el caso de Lili Téllez. O sea, yo sí recuerdo ver a Lili Téllez en la tele y hablar de todas estas notas que
desinformaban en ese momento y que a la fecha, pues obviamente nos da cuenta de la persona que va ahora como senadora o como legisladora, que no fue votada, sino que fue ahí también un cargo que se le da por parte del Partido Acción Nacional, como llegan a espacios como Estados Unidos, allá con la intención de seguir diciendo que aquí hay mentiras y que vivimos en una dictadura. Bueno, pues son todos estos personajes con los que crecimos y la realidad también es que muchos mexicanos solo tienen esa opción, ver lo que sucede en TV Azteca o en Televisa, quienes son las televisoras que más acaparan estos contenidos en medios masivos de comunicación. Gracias también que ya existen estos otros medios alternativos en donde se puede tener mejores opciones para informarnos. Ustedes también les hemos dicho aquí, muchas gracias porque seamos uno de los medios que ustedes eligen para informarse, pero esa no es la realidad de la mayoría de los mexicanos. No muchos tenemos el acceso directo a Internet, como sí se tiene para el acceso a la televisión. Puede que no haya incluso derechos básicos, pero sí está esta televisora sonando en las comunidades o en pueblos de aquí de nuestro país. Ay, el chupacabras, dice Jorge, claro, ¿cómo olvidarnos de esas imágenes? Recuerdo yo, tengo muy presente una imagen en el transporte público hacia mi casa, yo de muy pequeña, y todos hablando en el transporte del chupacabras, que ahí venía el chupacabras y que ya en TV Azteca habían pasado imágenes inéditas para ver quién era el chupacabras y que pues sí, instaurar este miedo. Acá siguen hablando sobre el chupacabras. Dice Mauricio Pérez, hay una opinión de Fabricio Mejía Madrid llamada a los dos Salinas para que se enteren de cómo se hizo de la televisora. Háganle caso a Mauricio, aquí se ha documentado muy bien tanto.